Todos vamos a iniciar con la clase. Espero que el día de ayer se le hayan pasado muy bien. Que se le hayan pasado de la forma más relajada y que hayan tenido un buen inicio de semana. Quedamos que vamos a estudiar lo que es la hacienda pública. Sí estudiaron, ¿verdad? Bueno, espero que Un sí. poquito. Poquito. O estuvieron ocupados festejando el día de ayer. A ver. A ver. Una pestaña. ¿Ya están viendo el Jamboard? Sí, ya se ve. Perfecto, bien. Vamos a platicar sobre la hacienda pública y vamos a ver qué es lo que el, el Estado considera como tal. Bien, primero vamos a entender de manera general qué será la hacienda, de qué se encargará la hacienda. A ver, por acá. Litsi, adelante. Sí, gracias. Pues yo encontré que en general pues la Hacienda es un organismo del gobierno que se encarga de conseguir recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Entre ellos pues encontramos los impuestos, productos y así como la contratación del financiamiento. Muy bien. Entonces, la hacienda es un medio, ¿no? Es un medio del Estado. Perfecto. Tiene varias actividades, ahorita vamos a ir con ellas, pero es un medio del Estado para controlar el dinero que recibe el mismo. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, por ahí tengo manitas levantadas. Permítame. Bien, Melissa, adelante. Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define como es el conjunto de ingresos, propiedades y gastos de los entes públicos y constituye un factor de gran importancia en el volumen de la renta nacional, su distribución entre los grupos sociales. Muy bien. Entonces, la hacienda pública ya entendemos que, un ejemplo, lo que dice la Suprema Corte es una cantidad de recursos, de manera general. ¿De quiénes son esos recursos? Del Estado. Muy bien. ¿Será también la hacienda pública algún ente administrativo? ¿Administrar algo? ¿O qué piensan ustedes? Hacienda nada más se encarga de recibir el dinero, ¿no? El que lo administra van al Congreso. Hacienda se encarga de recibir el dinero, quien lo administra. El Congreso, ¿a través de qué hace que el dinero se reparta? A través de la ley de egresos e ingresos. Muy bien. Pero esa ley no es como tal un ente administrativo. ¿Por qué? El ente administrativo, ¿qué es lo que busca? Si bien es cierto, el Congreso, a través de esta ley, va a repartir el dinero,
Pero ¿quién va a ser el encargado de decir, ok, este dinero se lo voy dando poco a poco o se lo doy todo de un jalón? ¿Quién es? El Por eso les ejecutivo, decía, ¿no? ¿el ejecutivo? ¿Seguro? Bueno, podría ser. Podría ser. ¿Qué piensan los demás? Profesor, ¿me repite la pregunta? Ajá. ¿La hacienda pública será un ente administrativo o no? Eh, Pues no como tal, más bien la hacienda es un concepto y hay un órgano administrativo encargado de administrar la hacienda, de requerir los pagos para las contribuciones, bueno, de requerir las contribuciones para la hacienda, pero la hacienda como tal no es una institución. Muy bien. La hacienda ya lo vimos. No es una institución, es un medio que tiene el Estado, es una cantidad de recursos, pero no únicamente es una cantidad de recursos. También la hacienda va a contar con el conjunto de deudas. Obviamente, también se refiere tanto lo que tiene como lo que debe. Muy bien. Entonces, ¿quién sería el encargado de administrar la hacienda pública? Ya lo dijeron por ahí. ¿Quién sería? El Congreso solamente hace una ley de cómo reparte el dinero, pero no administra la hacienda. Hay alguien que debe de administrar este dinero. Adelante, Edgar. ¿Sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Muy bien, en México sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siempre va a haber un organismo centralizado que, o en algunos casos puede ser descentralizado, que se encargue de la hacienda pública. Porque es uno de los organismos más importantes, ya sea en cualquier estado, porque es el que se va a encargar de qué. ¿De qué se va a encargar? Si bien es cierto, aquí ya vamos a ponerle que adelante, Linda. Sí, bueno, yo había leído que la Secretaría de Hacienda y Crédito tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gastos, de ingresos y deudas públicas, con el propósito de consolidar pues un país con un crecimiento económico de calidad, equitativo y, y sostenible. Muy bien. En esta parte, cuando dices financiera, Linda, todo ¿cómo se llama? Lo que acabas de mencionar lo engloba, dado que, bueno, vamos a ver más adelante, les voy a dejar estudiar, que es el derecho, creo que sí les dejé estudiar que era el derecho financiero. Derecho financiero engloba toda esta parte de la administración y gestión de los recursos. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos dos partes. La hacienda pública se va a conformar, si bien es cierto, por una cantidad de recursos del Estado, bienes y deudas. Es decir, va a ser un medio de control de qué? De esto, de los bienes y las deudas. Pero obviamente estamos hablando de que la hacienda pública puede ser conceptualizada como únicamente estos bienes y estas deudas, pero no es así. También la hacienda pública, dentro de su concepto, cuando hablamos de esta hacienda contemporánea, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También lo vamos a tener, es decir, un organismo
un organismo financiero, un organismo que va a ayudar a gestionar. ¿Cuál va a ser de las principales? Primero, vamos a poner, la Hacienda busca, y ya lo mencioné hace rato, el aspecto fiscal, obtención de recursos, administración y aplicación de ingresos. Aquí la pregunta será, ¿realmente la hacienda pública puede obtener recursos? ¿Cómo los obtiene? ¿Quién me dice? Y ahí vamos derivando. Luego la administración y luego la aplicación de ingresos. ¿Qué piensan ¿Los obtiene a ustedes? través del cobro de impuestos? Muy bien. Obviamente no va a ser solamente a través del cobro de impuestos. Vamos a llamar aquí, a partir de ese momento, contribuciones. Las contribuciones dentro de las mismas podemos tener los impuestos. También tenemos algunos contratos estatales como los empréstitos que pueden generar ingresos también, pero principalmente a través de las contribuciones se van a generar estos recursos, ¿vale? La administración. ¿Por qué la Hacienda va a administrar? ¿Quién me dice? Ya lo hemos estado hablando varias veces, pero ¿por qué va a administrar? Pues es simple, porque es la que tiene el dinero y es la que sabe a qué va destinado, ¿sale? ¿Cómo sabe a qué va destinado? Pues a través de esta ley de ingresos, ¿vale? Muy bien. La aplicación de los ingresos. Esto en el aspecto contemporáneo nos deja como por ahí algunas dudas. ¿Realmente podemos aplicar los ingresos o el Estado a través de la hacienda pública aplicará los ingresos? Es decir, ¿la hacienda tendrá una forma de aplicarlo? ¿Sería a través del SAT, profesor? Sí, a través del SAT. El SAT es un organismo que le pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien. Pero, ¿cómo los aplica? Cuando se refiere a la aplicación de los ingresos, ¿cómo los aplica? ¿Qué querrá decir? Adelante, Edgar. Sería por su función asignativa en la que trata de mejorar la asignación de recursos y promover la eficiencia de los mismos, bueno, de los procesos económicos. Muy bien. Esto es, al final de cuentas, lo que ya estuvimos platicando. A través de la ley de ingresos y egresos de la Federación, se van a destinar estos ingresos. Es decir, los ingresos que vengan los van a destinar para ciertas partidas, ¿no? Entonces, quien se va a encargar de aplicar los ingresos que se tengan va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una programación y un presupuesto de egresos. Cuando hablamos de egresos, los ingresos es muy sencillo. ¿Qué son los ingresos? Es muy sencillo. Cuando hablamos de ingresos, ¿a qué nos referimos? Todo dinero que percibe el gobierno. Muy bien, todos los bienes o el dinero. Cuando hablamos de egresos, ¿a qué se refiere? A los gastos. A los gastos, las deudas. Muy bien. Entonces, cuando dice aplicación de ingresos, es únicamente eso, que el dinero que ingrese, ¿cómo se va a utilizar? Obviamente, tendremos una programación
y un presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos, ¿dónde lo tenemos? En la ley, ¿sale? Eso no hay más. También se va a tener un sistema de contabilidad. La Hacienda, obviamente, por su naturaleza, se tiene que referir cuánto recibe las personas, ¿no? O sea, perdón, la Hacienda Pública, cuánto está recibiendo y cuánto se tiene. También en esa contabilidad se debe de saber si nuestras deudas son superiores a los ingresos, ¿vale? Perfecto. ¿Hasta aquí tienen dudas o comentarios? No, profesor. Perfecto. Servicio de la tesorería. ¿Qué será esto? ¿A qué le llamarán el servicio de la tesorería? ¿A qué creen que se refiere? Pues es el que va a administrar los recursos, es el que va a administrar el dinero. El que Muy recibe bien. todo el dinero y él lo va a guardar y creo lo va a administrar. La verdad no Muy sé bien, muy bien. Edgar. Dijiste algo importante. Es el que recibe el dinero. Primero es a donde tú, como contribuyente, podrías ir a entregar el dinero a la tesorería. Cuando hablamos de la parte, obviamente la tesorería puede delegar algunas funciones y otras áreas pueden recibir el dinero, pero quien realmente recibe el dinero es la tesorería. Quien realmente resguarda el dinero es la tesorería. Por eso se tiene este servicio de tesorería. Bien, perfecto. Aquí tenemos otro también importante. Infracciones. Vamos a poner así. Infracciones y sanciones. Más para que tengan como la diferenciación entre la infracción y la sanción. También vamos a poder tener generado en este supuesto dos situaciones: responsabilidad administrativa y configuración de delitos. ¿Vale? Lo vamos a estudiar también los delitos más adelante, como el SAT, perdón, no el SAT, sino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede en algún momento ser querellante de algún delito. Bien. Infracciones y sanciones. Cuando nos referimos a la infracción, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la infracción? ¿A que te están apercibiendo? No, porque en ese caso tendríamos una sanción. ¿La infracción qué será? Vamos a cuando están manejando y te dicen, es que acabas de infraccionar. Adelante, Andrea. La infracción podría ser alguna pena que te impongan por haber, se me fue la palabra, por haber cometido una falta administrativa. Muy bien, puede ser por alguna falta administrativa. Entonces, ¿la infracción qué será? La infracción es cuando ustedes realizan un acto que puede caer en una falta administrativa. En este caso, estamos hablando de materia fiscal, es decir, o financiera. ¿Cómo qué actos podemos nosotros infringir? ¿Qué podemos infringir en materia fiscal? ¿Quién me puede decir? Algo que ustedes puedan pensar en que no hemos realizado. A ver, Edgar. Pues podría ser no declarar tus impuestos. Ok, no declarar los impuestos en tiempo y forma, ¿no? Que tenía un ejemplo.
para declarar los impuestos anuales en abril, marzo-abril. No lo hice en marzo-abril. ¿Qué es lo que sucede? Estoy infringiendo una ley. ¿Vale? Mis actos están violentando esa ley. Perfecto. Ahora, como si fuera la materia penal, la infracción va a ser la conducta adecuada a la tipificación. La sanción, ¿qué va a ser? La pena. Pero aquí en materia administrativa tenemos la sanción. ¿Qué tipo de sanciones puede haber? El embargamiento. El embargo como sanción. No, el embargo es garantía. El embargo puede ser como una garantía. Y obviamente en su momento puede traer el embargo, el pago de circunstancias como algunas sanciones. A ver, Isaac, adelante. Multas. Multas, muy bien. El SAT puede poner multas, perdón, no el SAT, vamos a hablarlo desde manera general. ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede poner multas? Claro. ¿Vale? ¿Puede poner otro tipo de sanciones? ¿Qué piensan ustedes? Hay dos tipos de sanciones que hemos estado platicando, ¿no? Administrativas. ¿Cuál es la más común? La multa. ¿Y cuál es la otra que normalmente nos llega a pasar cuando nos agarra el alcoholímetro? El arresto por 36 horas. Hasta por 36 horas. Muy bien. Aquí la pregunta sería, ¿la Secretaría de Hacienda, perdón, la Secretaría de Hacienda podrá emitir arrestos? Sí y no. Sí lo podrá hacer, obviamente, cuando lleve algún procedimiento y dentro de ese procedimiento sea como parece el procedimiento judicial, podrá igual emitir algún tipo de sanción que sea disciplinaria. ¿Vale? Bien, responsabilidad administrativa. Aquí lo voy a poner entre paréntesis y la responsabilidad administrativa, vamos a ponerlo así, de los servidores públicos. Acá tenemos una responsabilidad administrativa de los contribuyentes, pero también tenemos responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Platíquenme y, ojo, esta responsabilidad que se refiere a lo que realiza los trabajadores o las autoridades del Estado, no solamente aplica a la hacienda pública, también aplica a otras áreas. Pero la pregunta es, a ver, déjame modificar porque puse... Listo. Esta responsabilidad es de los servidores públicos. ¿A qué se refiere? La responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Adelante, Andrea. Se refiere a cuando los servidores públicos no están cumpliendo con su función correctamente y dentro de esa irresponsabilidad que están teniendo para hacer bien su trabajo, también están violentando la esfera de alguien más, de un particular. Muy bien, Andrea. Puede ser de un particular o puede ser de la misma, el mismo órgano. Y en esto vamos a tener las faltas administrativas graves y no graves, ¿no? Podemos tener dos tipos de faltas. Las que no son graves son aquellas en las cuales se refiere realmente a la organización y gestión de la cual está sujeto. Por ejemplo, el sujeto tenía obligación de entregar un informe, tenía obligación de hacerle caso a su jefe, de entregar la información a una autoridad que se la solicitó. Son faltas de realmente gestión. Las faltas también tendremos faltas administrativas graves que son aquellas que puedan ser también consideradas como delitos. ¿Como cuál? Pues como el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Ya lo hemos, bueno, creo que con ustedes pues no, es fiscal. ¿Pero qué será el cohecho? El cohecho va en dos direcciones. Es Es el entregar... soborno, ¿no?
profesor? Muy bien, muy bien. La palabra normal sería el soborno, ¿no? Y les digo en dos direcciones. Puede ir desde el particular a la autoridad o que la autoridad le diga al particular, entrégame dinero para hacer mi trabajo. Muy bien, perfecto. Y también, obviamente, estas mismas tienen sus propias sanciones. También hay una responsabilidad resarcitoria, pero esto existen ciertos procedimientos también en materia, principalmente en materia fiscal. Tenemos uno de ellos que es el procedimiento administrativo de ejecución, donde lo que busca el Estado es que tú, que dañaste a la hacienda pública con la evasión de impuestos o alguna situación de ese tipo, tú tengas que resarcir el daño. Y puede ser a través de un procedimiento administrativo de ejecución en el que te cobren ciertas cantidades. Al final de cuentas, esa responsabilidad resarcitoria es que tú le des más dinero al Estado, ¿vale? Es eso, no más. Bien, y por último, los delitos. También se pueden generar delitos o pueden aparecer delitos en la hacienda pública. Ya les dije uno, ¿no? Pero ¿qué delitos creen que existen? De todos modos lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Qué delitos creen que existen? Como el lavado de dinero. Muy bien, lavado de dinero, que ya se ha estado tratando de tener y tenemos para eso un nuevo régimen, que es el régimen simplificado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro delito cree que existe? ¿Defraudación fiscal? Defraudación fiscal. Muy bien. ¿Qué otro delito creen que existe? Tenemos defraudación fiscal, lavado de dinero. Edgar, adelante. ¿El contrabando? Ok, perfecto. Lo podemos poner ese en materia de comercio exterior. También lo podemos manejar en aduanas. Perfecto. Muchos de estos son delitos que pueden ser cometidos, pero también tenemos otros que a lo mejor no nos imaginamos. ¿Sabían que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también vigila la producción y destrucción? Bueno, primero la producción de bebidas alcohólicas y la destrucción de las botellas. En algún momento también esto puede generar un delito. También Hacienda vigila la existencia de los cintillos de seguridad en los cigarros, es decir, que no existan los cigarros pirata. También puede generar un delito. También Hacienda vigila, por ahí ya lo dijeron, alguna defraudación fiscal, es decir, revisa que estés realizando, o más bien declarando tus impuestos, si tienes algún negocio. Muy bien. También Hacienda va a vigilar no únicamente a los particulares, como Hacienda también reparte el dinero a las partidas presupuestales, también va a vigilar a algunos organismos autónomos o descentralizados, los cuales tienen obligaciones, si bien no son totalmente fiscales, tienen obligaciones de auditoría, a pesar que tengamos una auditoría superior. Esta auditoría superior, lo vamos a ver, tiene varias funciones muy interesantes. Obviamente, cuando veamos la aplicación de las visitas de comprobación y las visitas, bueno, pues son tanto las visitas de comprobación como las visitas que se hacen de forma interna. ¿Vale? Bien, perfecto. Por ahí, adelante, Linda.
Profesor, dijo que vigilaba organismos descentralizados ¿con qué? Perdón. A organismos centralizados y organismos autónomos a través de la aplicación de las partidas presupuestales. Lo puede hacer tanto la Secretaría de Hacienda como las auditorías superiores. La Auditoría Superior de la Federación o las de los estados. ¿Vale? Existe para esto una ley de coordinación fiscal que también vamos a analizar. ¿Vale? Bien. No sé si quedó alguna duda o comentario, ¿no? Claro, quedó claro, profesor. Perfecto. Bien, ya lo habíamos mencionado, pero también tenemos una deuda pública. A ver, esto es a veces como que lo más triste dentro de los estados, la deuda pública. Nosotros pensaríamos, bueno, pues entonces, ¿por qué el Estado tiene una deuda pública y por qué nos endeudamos? Porque cuando se le cobra, Hacienda cobra a los contribuyentes, pero cuando Hacienda o un Estado, en un gobierno, deciden realizar ciertos proyectos de obras públicas, principalmente, esos proyectos de obras públicas pues necesitan dinero. Esos proyectos que el Estado realiza, no únicamente los proyectos de obras públicas, también cuando tenemos alguna situación de recesión, ya sea técnica o una recesión real en la cual se encuentra el Estado necesita dinero porque pues obviamente no tiene solvencia. ¿Y para qué necesita dinero? Bueno, más adelante vamos a platicar sobre eso. Bien, les decía, entonces, principalmente para las deudas públicas, perdón, para la creación de obras públicas, para la creación de alguna vialidad, algún aeropuerto, algún tren Maya, se necesita dinero. Y muchas veces ese dinero, pues obviamente el Estado como tal, la persona que lo está realizando, no lo tiene. ¿De dónde creen que sale ese dinero? Pues de la hacienda pública. Pero la hacienda pública va a decir, a ver, yo ya tengo una partida o un presupuesto que era para esto. Yo ya tengo un presupuesto que era para esto. ¿De dónde sacó dinero? ¿Qué es lo que decide hacer el Estado para sacar dinero? Endeudarse. ¿Con quién se endeuda? ¿Con quién nos endeudaremos? Porque al final de cuentas, la deuda no es del sujeto que está gobernando. Se convierte en una deuda de nosotros para mucho tiempo. Pero entonces, ¿con quién nos endeudamos? Adelante, Andrea. Bueno, puede ser con países que tengan una economía más estable como Estados Unidos, o también puede ser a través de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Primero, como bien mencionabas, puede ser con otros estados. Y los otros estados puede ser, necesitas vacunas, te las vendo. Obviamente no me las vas a pagar ahorita, las vas a pagar a cierto tiempo. Necesitas cierto producto. No, lo pagas en cierto tiempo. Necesitas, cosa más, la producción de ciertos bienes y yo como Estado te los vendo. Un Estado armamentista como Estados Unidos. Necesitas armas. ¿A quién se las voy a comprar? A Estados Unidos. Te las vendo, pero obviamente no me las pagas ahorita. ¿Vale? Necesito un avión presidencial. ¿A quién busco? Pues no voy a buscar un organismo internacional o no gubernamental. Voy a buscar un ente privado. Y el ente privado me hace un financiamiento. Entonces, ya le debo a un ente privado. Ya le debo a un Estado. Y luego se me ocurre decirle, porque necesito dinero, pedirle al Banco Mundial.
al Fondo Monetario, a los organismos no gubernamentales como la OCDE, como la OEI. Se me ocurre pedirles dinero. Y entonces ya tengo una deuda pública externa que tengo que pagar. ¿A cuánto tiempo? No sé. Por ejemplo, tenemos el famoso avión presidencial, que son a ciertos años. Ese avión presidencial no nos pertenece, todavía no tenemos, como quien dice, su factura, porque lo seguimos pagando. ¿Vale? Esos son deudas públicas. Una deuda pública como podría ser el aeropuerto de Texcoco, que ya lo deshicieron, se convirtió en una deuda pública porque el Estado no tenía para pagar el deshacer ese aeropuerto. Se convierte en una deuda pública. Una deuda pública, cosa más, una carretera a cierto tiempo. ¿Qué es lo que hace? Por eso se concesiona. ¿Para qué? Para que el sujeto que realice esa carretera durante cierto tiempo pueda cobrar el dinero que se gastó y obviamente obtener ingresos. ¿Vale? Por eso muchas veces el Estado no se mete con las gestiones de las carreteras, del cobro de carreteras. ¿Vale? Porque devienen mucho de una deuda pública. Bien, no sé si en esta parte de la deuda pública haya quedado claro o hay algunas dudas. ¿No? Bien. Vamos a ver las características de la hacienda pública. La hacienda pública, y esto vamos a manejarlo así como si fuera también algunos principios generales de la misma, ¿vale? Vamos a manejarlo como si fueran principios. Los principios son aquellos que van a regir cierta actividad. Así lo vamos a poner. Principios se refiere a eso. La hacienda pública. Así no, se ve feo. Esta. De la hacienda pública. Uno de ellos es el mínimo sacrificio. Este principio también lo vamos a ver en el derecho fiscal o principio de derecho fiscal como tal. Mínimo sacrificio. ¿A qué creen que se refiere? El mínimo sacrificio. Como principio. Adelante, Litsi. Significa que cada miembro, que cada miembro del Estado va a contribuir a los gastos públicos. Muy bien. Es decir, que no un miembro del Estado, sino a lo que se refiere el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice que todas las personas tienen la obligación de contribuir al gasto público. Muy bien, pero que estas recabaciones, esta contribución del gasto público sea lo estrictamente necesario. ¿Qué significa? ¿Qué pasaba en la hacienda pública de los reinados? Cuando estaban, bueno, nosotros no por la situación de tiempo o cronológica, pero cuando hablábamos de los reyes y el cobro de impuestos, en ese momento sí hablábamos de un derecho tributario. ¿Qué pasaba ahí? Hacen esa diferenciación sobre cómo se cobraban los impuestos en un reino, en una, ¿cómo se llama? Sí, en un reinado, y cómo se cobran
en un Estado soberano. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? Adelante, Pitia. Que en el caso de los reinados, en el momento en el que el Estado, bueno, sí, el reino tenía algún tipo de gasto, por ejemplo, por guerra o por cualquier cosa que fuera, los impuestos se elevaban y salían de cualquier lado sin ningún fundamento. Muy bien. Teníamos una hacienda que realmente no era neutra, no era, a ver, decía la hacienda, si yo tengo 100 trabajadores de mi administración y de esa administración esos 100 trabajadores cobran un peso, es un imaginario, cobran un peso y de mi administración únicamente necesito recabar 100 pesos. Y tenemos 200 personas que son los que contribuyen. ¿Cuánto le voy a cobrar a cada una de esas personas para cubrir esos 100 pesos? Lo más lógico es decir, bueno, 50 centavos, ¿no? Juntamos los 100 pesos y, y ya pagamos. Es decir, que haya un mínimo sacrificio, que sea lo justo. Pero, ¿qué es lo que pasaba en los reinados? Pues obviamente el rey, mientras más recibiera dinero y mientras más acumulaba, pues prefería quitar los impuestos. Creaba impuestos por todo, por tener animales, por no tener animales, por tener esclavos, por no tener esclavos, por tener personas viviendo, por no tener personas. Era por todo. Entonces, lo que se busca en una hacienda contemporánea es este mínimo sacrificio, en donde no aparezcan los excesos que estaban en un reinado o que tenía el rey. Y que este mínimo sacrificio sea consciente de la situación de las personas, como que debe de contemplar el Estado. Obviamente, el ingreso, principalmente el ingreso, el tipo de impuesto que va a pagar o de contribución para la actividad. Un ejemplo, todos nosotros hemos necesitado ir a realizar el pago de un derecho o un servicio. Pero no es lo mismo que pagues un derecho por una flotilla de taxis, de camiones, de transporte público, a que pagues el derecho por un automóvil privado. ¿Vale? Es diferente. O el impuesto como tenemos la tendencia. Pero vamos a hablar de derecho, que es el refrendo. ¿Sale? No es lo mismo. Entonces se busca este mínimo sacrificio. A veces nos podemos cuestionar una hacienda pública si es que realmente hay un mínimo sacrificio de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque lo que busca la hacienda realmente no es ver si el contribuyente tiene para pagar o no tiene para pagar. Lo que ve es, ¿tienes un ingreso? ¿Tienes una actividad? Págame. Y entonces, pues bueno, la hacienda pública pierde este principio, que también debe estar regido, pero obviamente no está. Bien, no sé si hasta aquí tengan dudas con este principio. Tenemos el equilibrio como principio. La hacienda, mantener un equilibrio entre el gasto y el presupuesto y su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Supuestamente, y lo voy a poner entre comillas, el ejercicio de la hacienda pública y de ser acorde al presupuesto o al dinero que tiene. Es decir, no puedo gastar más de lo que tengo. Obviamente, pues la hacienda no lo va a hacer porque siempre se señala
que no se tiene el dinero. ¿Pero por qué no se tiene el dinero? Porque se siguen, cada sexenio, cada presidente aumenta demasiado la deuda. Y entonces, pues, un ejemplo, sus impuestos sirven no sirven para pagar la actividad del Estado, realmente no, sirven para pagar las deudas que se tienen, ¿sale? Bien, viene el otro principio, y bueno, todavía tenemos tiempo, que sea perdurable. Este principio tiene que ver con la existencia que genera el Estado. Entonces, que busca que el Estado se sostenga, ¿sale? Es decir, cuando nosotros platicábamos de los elementos del Estado, platicábamos sobre el territorio, platicábamos sobre la población y platicábamos sobre el gobierno. Realmente la hacienda pública va a buscar, si se dice que cuando hablamos de este principio de perdurable, que se preserve el Estado, la realidad, quien busca que se preserve, ¿quién es? Si lo hablamos de una manera mínima. El Estado de forma global, pues obviamente, pero de una manera mínima, ¿a quién va a buscar preservar? La hacienda pública. ¿Para qué creen que deba de existir esto? Y obviamente en algún momento vamos a platicar qué es el gasto público, cuál debería de ser la relación gasto público con el Estado, con los particulares. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre este principio? ¿La hacienda pública hace que el Estado subsista o hace que solamente un elemento del Estado subsista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Siguen ahí? Hola, ¿siguen ahí? Adelante, Isaac. Subsiste de forma que el Estado también es una persona moral, entonces requiere de bienes para seguir subsistiendo. Ah, bueno, a mi parecer. Muy bien, Isaac. Ningún trabajador del Estado va a estar ahí por, o sea, sin que le paguen. ¿Y de dónde va a salir ese salario? Sino de las contribuciones de los ciudadanos. Muy bien, Isaac. Realmente, de manera general, algo que mencionaste es esa parte. Bueno, el Estado es una persona moral y obviamente tiene sus bienes, ¿no? Los bienes están establecidos en la Constitución. Ahí te dicen cuáles son los bienes del Estado, cuáles son los bienes de los particulares y cómo pueden pasar a ser del Estado. Pero una parte importante que mencionaste, realmente el territorio y la población, pues no necesitan en sí, entre comillas lo voy a poner, de la hacienda pública. Sí lo necesitan porque pues, la población necesita derechos sociales, ¿no? Necesita por lo menos seguridad social. El territorio pues, necesita que haya construcción, como son los parques, como son algunas casas, vivienda, y se va a ocupar el territorio. Pero todo esto no funciona si no existe ¿qué? El gobierno. Entonces, realmente lo que hace la hacienda pública es darle vida al gobierno. Y el gobierno debe ser el encargado de cuidar, resguardar y preservar el interés y orden público del territorio y de la población. ¿Vale? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, la hacienda pública es un ingreso que se recibe el Estado, pero es netamente para la gestión o administración y eso se traduce en el gobierno, en sus diferentes mm, eh, grados, en sus diferentes grados
de gobierno, desde el federal, estatal y el municipal, ¿vale? Bien, concluimos el día de hoy. Espero que tengan un bonito día, un bonito inicio de semana y nos estamos viendo el día de mañana. Descansen. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Bye.